Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidos Luis, bienvenida Mercedes. Hola, buenos días. Saludos a todos. La tecnología debe ser agente catalizador del funcionamiento de los juzgados y tribunales y en ningún caso obstáculo para el correcto ejercicio del derecho de defensa. Así se puso de manifiesto en las quintas jornadas sobre nuevas tecnologías que se celebraron la semana pasada en Gijón, en las que miembros de los colegios de la abogacía de toda España compartieron experiencias sobre la implantación de herramientas y funcionalidades de servicios como el nuevo expediente electrónico. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción de 2 millones de euros a CaixaBank por cobrar comisiones a quienes no cediesen sus datos personales. Enseguida analizamos los motivos de esta decisión. Y les contaremos también las principales conclusiones del 24º Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados que se ha celebrado hace tan solo unos días en Pamplona. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de esta última semana. El Consejo General de la Abogacía crea una subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal. Presidida por Jesús Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, completa el organigrama de su comisión de estudios. Nace con la vocación de impulsar la especialidad concursal ante el auge de esta materia en nuestro país. La abogacía activa el formulario para recoger pruebas de crímenes de guerra. El cuestionario telemático ya está a disposición de todos los abogados de nuestro país y en especial de los dedicados a asuntos de extranjería. Victoria Ortega pide que el lenguaje jurídico sea comprensible y sencillo. En la presentación del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, la presidenta de la abogacía recordó que hacer el lenguaje jurídico más claro es un imperativo en una sociedad en la que la transparencia es un valor afianzado. Protección de Datos impone a Google una multa de 10 millones por no respetar el derecho al olvido. Se trata de la sanción más alta hasta la fecha en nuestro país. La agencia considera que ceder datos a terceros sin legitimación para ello y obstaculizar su derecho de supresión supone 2 infracciones muy graves. ¿Cómo generar confianza y conseguir nuevos clientes? Ese es el tema de la conferencia de los lunes. El ponente será el consultor de marketing jurídico Francesc Domínguez. Se celebrará a partir de las 4:30 y podrá seguirse en formacionabogacía.es. Avanzar en la digitalización de la justicia es imprescindible en el momento actual. Ahí va a estar la abogacía, pero sin distanciarse de la ciudadanía, porque la tecnología no puede ser una barrera de acceso a los tribunales. Esa fue una de las principales conclusiones de las quintas jornadas sobre nuevas tecnologías en el gobierno y gestión de los colegios de la abogacía que se han celebrado esta semana pasada en Gijón. Además, la presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, recalcó que la apuesta tecnológica no es un fin en sí mismo, sino un medio para evolucionar a un mundo más igualitario, más sostenible y más responsable. Vamos a seguir avanzando aquí y decir, sí pedíamos una garantía en toda esta transformación, una garantía del derecho de defensa, en el de distanciar de la ciudadanía, la administración de justicia, que no puede ser en ningún caso una barrera de acceso a los tribunales. Durante 2 días, miembros de más de 60 colegios de la abogacía de toda España compartieron sus experiencias sobre la implantación de herramientas y funcionalidades de los servicios tecnológicos. La abogacía lleva más de 20 años liderando el camino de la transformación digital, con proyectos como la firma ACA o el expediente electrónico de justicia gratuita, sobre los que se habló en estas jornadas. También trataron otros proyectos tecnológicos, como la gestión telemática colegial de la justicia gratuita, el expediente administrativo electrónico, que ya está implantado en 8 colegios, o la renovación de SIGA, que incorpora mayores utilidades. El director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, explicó los proyectos de digitalización de la justicia en los que están trabajando y señaló que se trata de proyectos país para garantizar que no haya diferencias entre las comunidades autónomas. Entre estos proyectos está el escritorio virtual de inmediación digital, la futura agenda de señalamientos, que será fundamental para conseguir la conciliación, y la carpeta justicia, a través de la que se podrá acceder al expediente judicial electrónico. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción de 2 millones de euros a CaixaBank por vincular la exención del cobro de comisiones a que los clientes cedan sus datos para el envío de publicidad. Según recoge la agencia en su resolución, esto supone una doble vulneración de la normativa de protección de datos. Por una parte, el consentimiento debe de ser voluntario y expreso, y por otra, no puede estar las casillas premarcadas en los formularios de un contrato.
En 2019, el abogado y profesor de la Universidad de Alicante, Jaume Llorca, descubrió que le habían aplicado un cargo de 5 euros por el mantenimiento de su cuenta ON en la entonces Bankia. Al llamar al banco, el delegado de protección de datos le contestó que esas eran las condiciones de la cuenta. No ceder sus datos implicaba el pago de una comisión. Para el abogado, este asunto fue una batalla personal y no económica, que pretendía denunciar el negocio de los grandes bancos con el uso de datos. Considera que es un paso más para que se tomen en serio el tratamiento de los datos personales. Porque es que a nadie, yo creo que a nadie le gusta que cedan sus datos, el teléfono, el mail, bueno, pero es que datos tan sensibles como los ingresos que uno tiene, como en qué gasta el dinero, si paga más con tarjetas, si gasta en un establecimiento o en otro, que compra, que no compra, no es cualquier dato, es un dato relevante y por tanto ese comercio con esos datos creo que es especialmente peligroso y hay que controlar que uno es el propietario de sus datos y tiene que controlar dónde acaban esos datos, claro. Delegados de los colegios y agrupaciones de la abogacía de más de una docena de países se reunieron la semana pasada en Pamplona en el 24º Congreso de la Unión Iberoamericana. Durante 3 días debatieron sobre la influencia de la tecnología en el derecho, los efectos de las migraciones, la energía y sus consecuencias sobre la sostenibilidad o las fórmulas alternativas para la resolución de conflictos. El presidente de la propia UIBA, Carlos Andreucci, y la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, destacaron la posición de privilegio que ocupa esta comunidad internacional, puente entre 2 continentes e interlocutor de excepción entre el norte y el sur. La máxima representante de la abogacía española apuntó que los abogados están llamados a ocupar un papel protagonista en los grandes retos mundiales, como son los derechos humanos. Les puedo decir que la abogacía española está totalmente preparada para colaborar con todos estos desafíos y para contribuir a una colaboración todavía mayor en estos ámbitos. El Congreso comenzó con un minuto de silencio por el asesinato de la abogada hispano-mexicana Cecilia Monzón. La presidenta de la abogacía asumió el compromiso de hacer todo lo posible para que surjan miles de Cecilias dispuestas a buscar en las leyes el castigo para los agresores y asegurar la protección de las víctimas que sufren su violencia. Otro de los grandes retos que se asoman al futuro es, tal y como expuso Andreucci, la necesidad de establecer normas que regulen el espacio jurídico digital internacional, multiplicado como consecuencia de la pandemia, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de protección de datos. Y es que lo vivido durante los 2 últimos años en todo el planeta ha puesto a prueba el vigor del derecho y la resistencia de las abogacías de todo el entorno iberoamericano. Algunas de las conclusiones del encuentro fueron que la colegiación obligatoria, la autorregulación y la formación continuada son indispensables para que la abogacía pueda ser un garante del Estado de Derecho frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, el cambio climático, las guerras o los fenómenos migratorios. Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Patricia Ruiz, abogada de la Fundación Comisiones Obreras Industria. Ha conseguido que el Juzgado de lo Social de Madrid reconozca como accidente laboral la baja por salud mental de un trabajador derivada del ritmo de trabajo. En la sentencia, la magistrada da la razón al empleado, que tuvo un cuadro de ansiedad y depresión que le llevó a una incapacidad durante un año. Hasta ahora ha sido muy complicado que se tengan en cuenta este tipo de bajas como accidente profesional. Eran consideradas bajas por accidente común. La abogada explica que no estamos ante el estrés normal del trabajo, sino ante un incremento de este debido al constante fallo de la maquinaria, que obligaba al demandante a trabajar bajo presión constante. Por requerimiento de la Inspección de Trabajo se realizó una evaluación de riesgos psicosociales en la empresa, en la que de los 9 elementos valorados, 6 dieron un resultado negativo. Aún así, esta no hizo nada para mitigar los daños. A la vista de este informe, el Instituto Nacional de la Seguridad Social cambió su criterio en el juicio y se adhirió a la demanda del trabajador, algo que Ruiz valora de manera muy positiva. Supone un toque de atención muy importante a las empresas y sobre todo un avance en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores respecto a la salud mental en la prevención de los riesgos laborales. Además, se está observando un cambio de tendencia muy positivo en las intervenciones de la Inspección de Trabajo en relación a los riesgos psicosociales. A la abogada, enhorabuena a la abogada Patricia Ruiz por este importante fallo. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Luis. Gracias, Mercedes.